¿Vale? Bueno, hola, hola, primeramente, bueno, pues sí te comentaron que estamos en un programa de entrevistas de egresados exitosos de la Facultad de Ciencias Químicas. Sí, Ok, entonces vemos aquí en tu currículum que tú eres egresado del programa químico bacteriólogo parasitólogo, egresado de la facultad en el año 2020. ujú, También eres estudiante de la maestría en Ciencias en Biotecnología así y es, actualmente trabajando en el proyecto de tesis llamado Monitoreo Ambiental de Indicadores Microbiológicos en la zona de Cuatro Ciénegas, Coahuila. así es. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con una serie de preguntas que tenemos aquí, unas preguntas ya para nuestra entrevista. Bueno, actualmente tú estás también desempeñando un... ¿Estás trabajando actualmente? No, 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 no. Trabajé durante el primer semestre de la maestría nada más, porque pues como lo demandaba de tiempo completo, Ah, ok, ok. terminé nada más un contrato en planeación de más o menos de mayo a diciembre de 2022. Oh, ok. Después de que egresaste del programa de QVP, ¿cuánto tiempo te llevó tomar este trabajo? Pues casi fue un año y medio, porque también a nosotros nos tocó más que nada pandemia. Ok, Entonces, sí. realmente no había mucho que se pudiera hacer. Por ejemplo, yo terminé para junio de 2020, o sea, me tocó ese semestre el último mes de manera virtual. De ahí hubo un paro completamente de todas las actividades. Realmente el conseguir trabajo, pues no era muy factible, y menos en el área clínica, sobre todo porque soy de Delicias. Y de ahí, más o menos para inicios de 2021, más o menos mayo, bueno, mediados ya casi, es donde consigo las prácticas profesionales ahí en planeación. Y terminando las prácticas y unos cuantos meses después, cuando se me ofrece el trabajo. Ah, ok, ahí mismo hiciste tus prácticas en donde tú estuviste trabajando. Sí. ¿Y a través de qué fue que conseguiste este espacio ahí? Con la maestra Karina, ahí de la facultad. Fue mi maestra durante la licenciatura. Nos llevamos bien, y durante una plática pues común ahí en pandemia, Sí. platicando más o menos de qué es lo que estaba haciendo, pues le dije que pues nada. Por cuestiones de pandemia, o sea, rectoría no daba altas de ningún tipo de prácticas en ningún lugar, y más o menos ahí, pues no, al final fueron malentendidos, pero todo salió muy bien. Ella entendió que yo quería hacer prácticas en rectoría. Y entonces ella, trabajando en planeación, dijo, déjalo consulto con mi jefe, y se abrió la oportunidad, y así en cuestión de 2 semanas yo me estaba regresando de Lisas a Chihuahua a hacer las prácticas ahí con ella. ¿Y qué requisitos te pidieron para trabajar ahí? Pues realmente ahora sí que no fue básicamente nada, más que el desempeño que tuve durante las prácticas. Una ventaja, digamos, en ese tipo de área, aunque sea administrativa, la facultad sí nos lleva mucho sobre el lado de análisis de información, todo este lado de búsqueda, de análisis, de interpretación de resultados. Y al área al que llegué se enfocaba mucho en eso, claro, desde el lado de la presupuestación, más que nada, pero sí teníamos, o sea, sí tenía yo una base muy fuerte en el cómo hacer la redacción de cierto tipo de documentos, de qué información era válida y qué no. Y al final del día, el desempeño más que otra cosa fue el que me llevó a que me ofrecieran el trabajo ahí. ¿O cuál consideras tú que fue la eficiencia de lo que tú viste en la escuela para realizar las actividades laborales en relación con, bueno, con tu formación profesional? Pues yo creo que fue muy, 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 muy buena. Realmente, si bien era como que otro lado de, pues, el perfil profesional que traemos de base, digamos, más clínico que otra cosa, a mí siempre me ha gustado más el área de investigación. Y me titulé de la licenciatura por tesis, y luego pues decidí entrar a la maestría. Y un ejemplo, ya viendo el mismo nivel de los compañeros de trabajo, yo creo que sí teníamos sobre todo un poquito más de ventaja en ese lado, en el análisis de información. Más que nada, la interpretación de resultados fue algo que se dio mucho en ese tipo de trabajo, el consolidar información más que nada en esos entonces. Todo lo que era el informe del rector y todo esto se hacía a través de una base de datos
que se generaban por parte de todas las facultades y muchas veces los datos no coincidían con lo que reportaba facultad, con lo que reportaba unidades centrales, y entonces era trabajo nuestro más que nada estar verificando que realmente la información fuera verídica, en caso de que no, ver quién tuvo, digamos, un error, quién se capturó mal, se capturó doble o no se capturó, y a partir de esto empezar a hacer evaluaciones o proyecciones a futuro, sobre todo para el área de presupuestación. Entonces, hacer este tipo, digamos, de líneas de tendencias o expectativas a un futuro, pues son bases que, digamos, todas las áreas de probabilidad que nos da la facultad, probabilidad, bioestadística, yo que llevé como optativa de diseño de experimentos, sí aporta muchísimo a toda esta área. Es como que un chiste, ¿no? Que se dan todos los egresados de que no importa qué carreras elijas, vas a tener que aprender Excel en algún momento. Y la verdad es que la facultad sí nos deja bastante fuertes en esa área. ¿Consideras tú que esas materias que tú me dices han sido un pilar en lo que tú has desarrollado profesionalmente? Sí, sí, sobre todo, tanto en ese trabajo en planeación, digamos, si consideramos la maestría como otro trabajo, pues ahora sí que indispensable, ¿no? El uso de todo de la estadística, más que nada para la predicción y validación de datos. ¿Consideras tú que el plan de estudios de la carrera, tal y como tú lo conociste, debe ser actualizado o renovado? Sí, ¿no? ¿Y cuál materia tú agregarías? O en el programa educativo, ¿tú qué otra materia crees que sería importante a ver? Pues como tal, a mí el plan con el que yo egresé, sí me gustó, yo creo que sí estuvo bastante completo. Las materias que yo hubiera agregado, ya se agregaron afortunadamente, que fue todo el área de farmacología, sobre todo, no tanto digamos desde una perspectiva mía, pero sí muchos de mis compañeros egresados que terminan trabajando a lo mejor en el hospital infantil, en el Hospital Ángeles, son cosas que les, vamos a decir de una manera, les exigen, o si es como que un requisito saber de esos temas y que antes nos ofertaban. Lo podíamos ver, digamos, en el diplomado de farmacología, pero a lo mejor muchos no tenían la solvencia o el tiempo de poder llevarlo o verlo como una forma de titulación. Y entonces ahora poderlos tener ya como una materia optativa sí va a reforzar mucho ese lado. Y de ahí como tal, actualizaciones, yo me iría más hacia el lado en cuestión a referencias a bibliografía. Me ha tocado ver hasta la fecha los planes de estudio de algunas materias con referencias de 1900 y piquito, muy cercanos a los 2000, y yo creo que ya para estas fechas están quedando a lo mejor un poco cortas. Bueno, y otra pregunta también, ¿qué textos tú sugerirías o recomendarías que se incluyeran en el programa o también para estudiantes que abordaran estos textos, que los vieran? Pues mira, ahí sí yo creo que sí te queda de ver textos como tal, sobre todo hablando de libros. Yo creo que a estos tiempos y sobre todo la facultad que si bien, bueno, en la carrera con nosotros que se va más hacia el lado clínico, también los maestros están más enfocados hacia el área de investigación. Entonces yo creo que ahora es más conveniente el poder tener acceso sobre todo más a artículos que a libros porque son un poco más actualizados, las publicaciones son un poco más recientes, entonces sería como que una manera de compensar. Bueno, yo me imagino que tú has sabido de los programas de educación continua que se ofrecen aquí en la facultad, como por ejemplo el diplomado en farmacia y en hematología y así algunos diplomados. ¿Qué otro diplomado consideras tú que sería importante que la facultad ofreciera? En cuestión de diplomados, a lo mejor me iría un poquito más hacia el lado de materias ambientales o temas ambientales, salud relacionada al medio ambiente, ahora todo que estamos viviendo más que nada todo sobre un concepto del One Health, que es, digamos, una problemática actual. Y más que nada porque como yo y como muchos, hay muchos QVPs que a lo mejor el área clínica no les llena del todo o no es su parte favorita de la carrera. Entonces, el poder irnos hacia otras áreas como la ambiental o áreas de calidad, sobre todo, serían muy buenos como parte de esta educación continua. Y bueno, ¿y cómo calificarías tú tu formación académica respecto al desempeño laboral que tienes actualmente? Bueno, que tuviste pues mientras estabas trabajando. Yo creo que realmente es muy bueno. Ahora sí, también yo creo que es un 50-50 por parte de la facultad como el alumno. Es básicamente el llegar y estar disponible más que nada. Muchos llegamos con esa idea cerrada de voy a trabajar solo, sobre todo en esta facultad,
y en el mundo laboral es todo lo contrario. Entonces, realmente la carrera sí me dio muy buenas bases, pero también hay muchas cosas que tiene que trabajar personalmente. Bueno, y finalmente, como una segunda parte de la entrevista, ya fuera de este cuestionario, ¿qué agregarías tú o, o qué palabras les dirías tú a los estudiantes que están actualmente dentro del programa de químico bacteriólogo parasitólogo para, como tu experiencia como estudiante y tu experiencia ahora sí que en el mundo laboral? ¿Qué consejos les darías? ¿Qué les dirías que hace falta? ¿Qué, qué, cómo lo diríamos? ¿Qué áreas de oportunidad tiene el programa? Como tal, digamos, desde una parte motivacional, que pues no se dejen definir por un examen, por una calificación. Generalmente ya cuando vas al mundo laboral es en lo que menos se fijan más en aptitudes, en habilidades aprendidas, y entonces sería enfocarse en realmente aplicar lo que aprendieron y no nada más saberlo por saber, que desarrollen a lo mejor áreas de comunicación, habilidades a lo mejor sociales más que nada, sobre todo que fue el área en el que yo participé, y pues que aprovechen más que nada el tiempo, sería algo que les diría. Bueno, muy bien, Miguel Ángel. No sé, ya con esto estamos finalizando nuestra entrevista. No sé si te gustaría agregar algún mensaje para nuestro auditorio. Igual vamos a socializar esta entrevista en nuestras redes sociales. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Ay, ahora sí que me quedo en blanco. Bueno, entonces, yo creo que con lo que ya hemos abordado en esta entrevista tenemos suficiente. Muy Entonces, bien. pues te agradecemos mucho el tiempo que le has dedicado a esta entrevista en el marco de esta ronda de entrevista a egresados exitosos de la facultad. Por ahí te estaremos haciendo llegar un reconocimiento por parte de aquí de las autoridades de la facultad y te agradezco mucho el tiempo y seguimos en contacto. No, muchas gracias, buen día. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.